Bien, vamos a ver ahorita cómo hacer una pila, pero que tenga soporte para múltiples tipos de datos. O sea, que tenga un arreglo con que permita enteros, strings, chars, y sin ningún problema. Entonces, vamos a ver. Primero sería definir la pila como tal. Tenemos que hacer un typedef de una estructura que le vamos a llamar stack a ese tipo de estructura. Aquí vamos a contener un entero que va a ser el tope y otro entero que, bueno, en este caso no va a haber otro entero, sino que vamos a ponerle tipo de momento. Luego ya en su momento le colocamos el tipo y vamos a ponerle, por ejemplo, vector. Bien. Sí. Y aquí vamos a ponerle una cantidad de elementos máximas que va a tener. Por ejemplo, vamos a definir una constante que se llame max y tenga, no sé, por ejemplo 30 elementos. O sea, que escribimos max. Bien. Correcto. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que crear el tipo de elemento que va a ser este vector. Entonces vamos a definirlo. Vamos a usar typedef y vamos a hacer otra estructura. Este tipo de elemento se va a llamar array. Así le voy a colocar yo. ¿Y qué va a poder contener dentro? Va a contener un entero que va a estar definido por la i. Va a contener un char que va a estar definido por la c, perdón, y un string que va a ser un char de tipo puntero a una variable llamada string. Que esto es lo que va a contener esta estructura, este tipo de dato array. Entonces acá lo que vamos a colocar es un array. Bien. Y ahora de aquí en adelante prácticamente todo es lo mismo. Solo que voy a enseñar cosas pequeñas como, por ejemplo, asignar, o bueno, mejor dicho, asignar no, pasar un string como parámetro por una función. Aprovechando esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos este tipo y aquí tenemos este tipo. Vamos a crear funciones para la pila. De nuevo, podríamos utilizar una función void que se llame crear, que reciba una pila, en este caso de tipo stack, y le vamos a llamar p nada más. Entonces acá p tope igual a -1 para crear la pila. Vamos a crear una función que nos devuelva verdadero o falso según dependiendo de si está vacía la pila. Entonces aquí está is empty y aquí vamos a pasar stack p y vamos a hacerla más compacta. ¿Cómo sabemos cuando la pila está vacía? Bueno, cuando p tope es igual a 1, entonces devolvemos true porque está vacía, perdón, a 1 no, a -1. Y cuando no sea igual a -1, pues devolvemos false. Bien, ¿y cómo devolvemos todo esto? Dentro de un return. Ok, así de sencillo. Vamos a hacer otra más que nos diga si está llena. Por ejemplo, is full. Y acá vamos a hacer, vamos a pasar la pila. Y hacemos lo mismo. Escribimos pet tope. Si esto es igual a la cantidad de elementos que ya tiene, bien, -1 significa que está llena y si no, significa que está falsa. ¿Por qué -1? Bueno, porque recuerden que cuando se llena la pila, cuando se crea la pila, que todavía no lo hemos hecho, nosotros incrementamos el tope en 1. Y por ejemplo, cuando entra el primer elemento, de -1 pasa a 0. Y entonces 0 empieza a ser el primer elemento. Si la pila está al tope, no va a llegar a la posición 30, va a llegar a la posición 29 porque esto es un vector. Esta expresión, acá como tenemos una resta, y no es solamente así, para evitar problemas, hay que encerrarla en paréntesis. No creo que haya problemas, pero para estar seguro es mejor encerrarlo entre paréntesis para que el compilador le dé prioridad a esto. Luego regrese un valor de verdad y según ese valor de verdad lanzamos true o false a la respuesta de la función. Entonces voy a ir achicando estas cosas acá. Vamos a hacer otra función que nos cree una pila. No, que nos cree una pila, no, que nos inserte un elemento, una pila, perdón. Se va a llamar add. Y en este caso nosotros vamos a querer insertar 3 elementos, ¿sí? Un entero, un char y un string. Entonces, primero vamos a pasar la pila a la cual le queremos agregar los elementos. Y luego vamos a pasar lo que sería el entero, el char y el string. El entero como int i, sin ningún problema. El char como char c. Y el string
pues lo vamos a pasar como un puntero, porque es como si estuviésemos pasando un vector. Recuerden que un string es un vector de chars. Así, podemos pasar entonces de dos maneras. Podemos escribir char, porque es de tipo char ese arreglo que está aquí, este string, y escribir st, por ejemplo, y colocar, abrir y cerrar corchetes, o, como a mí me gusta, hacerlo así, sin ningún problema. Entonces, luego de esto, vamos a abrir y cerrar bueno, ya los abrí. Ok, entonces aquí tenemos la función add. ¿Qué vamos a hacer con la función add? Pues agregar elementos a la pila. Vamos primero a incrementar el tope. Bueno, antes de esto hay que chequear si está full la pila. Si no está full, pues vamos a meter elementos allí. Entonces hacemos tope más y luego hacemos p vector. Así, en este caso se llama vector, ok. Y vamos a pasar en p tope. Muy bien, y ahora como este vector que está acá es un elemento de tipo array y array es una estructura, vamos a acceder a cada uno de los elementos a los que le queremos meter algo. Por ejemplo, aquí sería colocar .i y aquí decir igual a lo que nosotros pasemos por la i. Y lo mismo con cada uno de los elementos. Acá sería con la c, pasamos el char que estamos metiendo, y acá sería string y pasamos el st, la variable st que estamos pasando por parámetro. Y listo, ok. Entonces así agregamos los elementos. Para sacar un elemento, pues hacemos, por ejemplo, la función del, pasamos stack p, y recuerden que esto borra el último elemento. Entonces, primero chequeamos que no esté vacía. Y si no está vacía, pues vamos a hacer así. Y listo. Hacemos el decremento y ya. ¿Ok? Algo interesante con esto. Esto es el post incremento. O sea, el compilador ve este valor, lo lee y luego lo incrementa. ¿Ok? Si yo en vez de hacer esto, hago esto, entonces el operador simplemente ya sabe que lo que venga después, sea lo que sea, le va a sumar 1. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esto? Pues que si yo me quiero ahorrar una línea de código, puedo hacer esto. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Pues primero le estoy diciendo al compilador que incremente esto que está acá, que primero lo incremente, y luego de que lo incremente, pues ya este valor incrementado sea el que se meta aquí entre estos corchetes, para entonces utilizar este vector. ¿Y por qué aquí no lo coloco? Bueno, porque como ya hice el preincremento aquí, pues acá ya esto estará incrementado, y esto es totalmente equivalente. O sea, es otra forma de hacerlo, más sencilla para escribir menos. Pero bueno, vamos a dejarlo como siempre para que no genere confusión. Ok, aquí agregamos una pila, un elemento, una pila, y aquí borramos. ¿Qué más? No hace falta más nada. Vamos a compilar a ver si algo nos da error. Ok, nada nos da error. Y vamos a crear la pila. Stack pila. Y vamos a crear. Vamos a pasar la dirección de memoria de pila. A continuación, bueno, aquí en agregar vamos a poner un printf, en donde vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar se ha agregado, o bueno, vamos a poner car add, y aquí vamos a colocar en este caso y vamos a pasar esto. Bien, y hacemos lo mismo acá y acá, y en el último pues vamos a agarrar y colocar más saltos de líneas, y aquí vamos a colocar string, y aquí vamos a colocar C, y aquí vamos a colocar C, y aquí vamos a colocar S. Ok, y bueno, inclusive podríamos, no sé, mostrar en pantalla en qué dirección de la memoria se ha agregado esto. Por ejemplo, y aquí colocaríamos P, y aquí colocaríamos esto mismo que está acá, pero entre paréntesis y utilizando el ampersand, porque al utilizar el ampersand estamos devolviendo la dirección de memoria de este elemento. Bien, sería lo mismo en cada una de estas. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá y acá con el C y con el string, y añadimos estas cosas a la impresión de la pantalla. Ok, entonces si yo por ejemplo compilo,
sin problema, no me da ningún error. Y acá, bueno, vamos a agregar un elemento. Vamos a agregar. Y vamos a agregar en pila. El número 3, por ejemplo. Vamos a agregar el char. A, la letra A. Y vamos a agregar un string. Pero como vamos a agregar un string, nosotros no podemos ponerlo entre comillas simples, sino entre comillas dobles. Entonces aquí esto es un string. La ventaja de utilizar los strings de esta manera, así como yo lo estoy colocando acá, es que yo puedo colocar con la longitud que a mí se me antoje, con la que a mí me dé la gana, y va a entrar el string allí sin ningún problema. Vamos a agregar varias cosas. Y aquí, por ejemplo, vamos a pasar la letra B, ¿ok? Y vamos a agregar el número, no sé, el 5, ¿ok? Y bueno, vamos a compilar. Ok, compilamos, mostramos en pantalla. Fíjense, primero me muestra esto, del primero que agarramos, que fue el 3. Y nos dice, agregamos el 3 en esto que está acá. Agregamos en la letra A esta dirección. Y agregamos un string a esta dirección. Entonces aquí 5 a esta dirección, B a esta dirección y este string a esta dirección. Si se fijan, nosotros estamos incrementando 10 para cada tipo de elemento que estamos agregando. Por ejemplo, aquí estamos agregando un entero. Muy bien, 10 casillas después, aquí hay 58 y aquí 68, se agrega la otra. Yo apuesto lo que sea a que si yo agarro y pongo otra cosa acá, por ejemplo 7 C, y aquí coloco otra cosa, compilo y ejecuto, la diferencia siempre va a seguir siendo de 10. Bien, y acá la diferencia también es de 10, de 10 bytes, de 10 bytes, solo que aquí está en hexadecimal, el último número que hay en hexadecimal, aquí queda 2C, pero aquí hay un 3C y aquí hay un 4C. Aquí queda 30, aquí 40 y aquí 50. Ok, son detalles. Bien, pero aquí estamos agregando estos elementos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero mostrarlo desde afuera? Después de que los haya agregado, por ejemplo, aquí colocaría printf, el string, o en este caso el último string, en la pila es, y aquí colocaría pila, en este caso vector, y pila.tope. Bien, y ahora si yo compilo, limpiar la pantalla, compilo, claro, tengo que poner que coloque aquí string. Ya va. Ok, y aquí está el último string en la pila es, y aquí está, bueno, el último string que entró aquí. Y listo, así se hace una pila que utiliza parámetros, o sea, que utiliza un vector de varios tipos de datos. Simplemente creamos un espacio en memoria para cada tipo de dato. Nosotros podríamos omitir, pasar, por ejemplo, aquí en el momento de agregar un entero o un char, podríamos colocar cualquier cosa. Por ejemplo, si yo coloco 0 y 0, no hay ningún problema, no me va a generar ningún problema. Fíjense que esto es un char. Pero como lo estoy metiendo en un char, va a tomar el 0 como su equivalencia en ASCII y no como el valor 0. Si yo compilo, fíjense que no me da ningún problema. Aquí dice que no se agregó nada, o sea, aquí se agregó un espacio en blanco. ¿Quién sabe cuál será la equivalencia del 0 en el ASCII? O sea, hay que buscar la tabla del ASCII, pero si por ejemplo coloco 100, sería la letra D. Aquí está, la letra D fue agregada en el primer elemento de la pila.